Bienvenido a Bienestar al Descubierto, en donde le compartimos información científica y anecdótica con la que trabajamos con nuestros pacientes para ayudarles a transformar su vida para que usted pueda hacerlo también. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy. Y hoy vamos a hablar sobre el colesterol, particularmente sobre el colesterol malo. Y la pregunta es, ¿y si me sube el colesterol malo? Ok, hablemos sobre ese tema, que es un tema que tiende a preocupar mucho a la gente, especialmente a aquellos que empiezan una alimentación cetogénica. Porque hay evidencia, de hecho, de que hay gente que cuando inicia una alimentación cetogénica experimenta un aumento del nivel de colesterol total y un aumento del nivel del LDL. Entonces hablemos un poco sobre ese tema porque posiblemente usted esté pensando o haya tenido miedo de iniciar un cambio en alimentación por esta limitante, o tal vez usted mismo lo ha experimentado y es importante que conozcamos al respecto. Bueno, empecemos sobre la composición del colesterol total. El colesterol total es la sumatoria de tres números. Uno es el HDL, entre comillas, colesterol bueno. Otro es el LDL, entre comillas, colesterol malo. Y otro es el VLDL, que es otro tipo de colesterol. Y cuando sumamos esos tres números, usted va a tener el número del colesterol total. Entonces, esta medición se hace directa. En algunos casos se hace directa, en otras se hace indirecta. Parte de la medición, el perfil lipídico también tiene que ver con los triglicéridos. Y los triglicéridos, cuando están altos, en más de 150, no es una buena idea. Y sí es importante tenerlos bastante bajos, por debajo de 100, diría yo. Y de hecho ahora vamos a hablar de unas relaciones importantes ahí. Pero entonces hay que entender varias cosas. Número uno, el colesterol total no es un número fijo, es un número variable que depende de cómo se muevan los otros tres valores. LDL, que significa lipoproteína de baja densidad, HDL, que significa lipoproteína de alta densidad, y el VLDL, que significa lipoproteína de muy baja densidad. Esos son siglas en inglés. El HDL es High Density Lipoprotein, LDL es Low Density Lipoprotein y VLDL significa Very Low Density Lipoprotein. Resulta que la medición se hace directa para el HDL y el LDL en la mayoría de los casos, pero para el VLDL es indirecta. Y lo que hacen es tomar la cantidad de triglicéridos y se divide entre 5. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, triglicéridos de 50, mi VLDL es 10, porque simplemente se dividen o es una quinta parte, se asume que es una quinta parte los VLDL de la cantidad total de triglicéridos. Lo que significa que si yo tengo triglicéridos altos, ¿verdad? Si en 50 tengo 10, entonces en triglicéridos de 150 mi VLDL sería de 30, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos uno de los números que no es exactamente VLDL cuando lo miden indirectamente, sino que es triglicéridos divididos entre 5, o si es el VLDL cuando lo miden directamente. Ese es el primer componente. El otro es el HDL, y lo ideal es que el HDL esté alto, bastante alto. De hecho, en niveles en hombres y mujeres es de 40 miligramos por decilitro y 50 miligramos por decilitro correspondientemente. 40 o más en hombres y 50 o más en mujeres. Y ahí hablamos entonces de que es un segundo factor. Y el LDL, la lipoproteína de baja densidad, es el tercer elemento. Ok, se ha asumido por la hipótesis de la grasa y por el modelo de energía del colesterol que datan de hace mucho tiempo, que las personas con niveles de colesterol malo alto tienen mucho más riesgo de enfermedad cardio y cerebrovascular, en particular infarto del miocardio e infarto cerebral. ¿Pero será eso cierto? Bueno, de hecho se ha encontrado en una distribución múltiple con muchos valores del LDL y del colesterol total, de hecho,
que en realidad la incidencia de infarto del miocardio y del cerebro sucede en diferentes distribuciones de esos números y no es solo en niveles altos de colesterol y en niveles altos de LDL. Entonces por ahí hay un tema importante a discutir. Pero vámonos a la otra parte. ¿Qué función tiene el LDL, el VLDL? Ellos lo que hacen es tomar colesterol y triglicéridos, sacarlos del hígado y llevarlos a la circulación para distribución en los tejidos del resto del cuerpo. Entregan su carga y ellos van perdiendo tamaño hasta que están los HDL, que son los que traen de vuelta carga hacia el hígado. Entonces, por eso se les ha dicho que el VLDL y el LDL en particular es el colesterol malo porque saca colesterol del hígado y lo tira al resto del cuerpo y entonces llena todo de colesterol. Y el HDL es el bueno porque se lo trae de vuelta y lo entrega en el hígado. Pero en realidad no es tan así tan simple como suena. Ahora, es cierto que las personas en un porcentaje cerca del 20-25% cuando inician una alimentación cetogénica empiezan a aumentar los niveles de LDL y por lo tanto el colesterol total. ¿Por qué sucede esto? Resulta que típicamente y cuando se hace adecuadamente formulada esta alimentación, queriendo decir con esto que no es con alimentos ultraprocesados keto, que se llevan las proporciones correctas, con la cantidad correcta de proteína, con la cantidad correcta de grasa, con la cantidad correcta de carbohidratos, con las fuentes correctas de carbohidratos, porque ¿verdad? Es importante que todo esto lleva un contexto para aplicarse correctamente y cuando se hace mal, pues por supuesto que no funciona. Pero en el momento en que se implementa adecuadamente, la respuesta típica es que los triglicéridos se vienen para abajo. El HDL sube. El LDL puede quedar igual, puede bajar o puede subir. Pero entonces aquí es donde viene el tema. Cuando el LDL sube y el HDL por descontado va a subir, entonces por supuesto que el nivel total de colesterol se nos va a ir para arriba. Entonces ahora se manejan niveles de 200 miligramos por decilitro como máximo de colesterol y si usted va por encima de los 200 tiene que consumir una estatina. Ahorita voy a contarles una historia interesante sobre ese tema. Tiene que consumir una estatina para bajarle el LDL y el colesterol total porque eso es un riesgo máximo y usted se va a morir de enfermedad cardiovascular. Ok, esa es una. El HDL, por supuesto que sube, pero esto es algo muy bueno porque los niveles altos de HDL de hecho están correlacionados con una mejor salud en general. Y los triglicéridos siempre caen, ¿ok? Típicamente, digamos, en un fenotipo de una persona que está haciendo alimentación cetogénica adecuadamente formulada y que cae dentro de este 20-25% de las personas que experimentan un aumento en los niveles de colesterol. Ahora, aquí es donde viene la parte interesante. Típicamente se habla de colesteroles altos y colesterol LDL alto, malo, alto, como un problema, pero no en el fenotipo clásico de una persona que está haciendo alimentación baja en carbohidratos. Repito cuál es. El colesterol bueno sube, el HDL sube, los triglicéridos bajan, o sea, ambos se están moviendo en la dirección correcta y digamos que el LDL subió. Entonces, si tiene colesterol alto, porque el LDL subió y el HDL subió, ambos aportan al número de colesterol total. Y entonces es una persona que está con colesterol alto, pero presenta dos características importantes que se dan cuando se lleva una alimentación baja en carbohidratos, que es triglicéridos bajos y colesterol HDL alto. ¿Qué es lo que sucede en personas que están con manifestación de enfermedad cardiovascular o con alteraciones de inflamación de grado bajo? Tienen el colesterol total alto, tienen el LDL alto, tienen el HDL, colesterol bueno, bajo en oposición a las personas que llevan una alimentación baja en carbohidratos y tienen triglicéridos disparados en oposición a las personas que llevan una alimentación baja en carbohidratos que tienen triglicéridos bajos. Entonces, por ahí en 2017, un ingeniero programador llamado Dave Feldman empezó alimentación keto con su hermano, su papá y él, y porque había sido
diagnosticado como diabético tipo 2 y él quería revertir y entonces tuvo todos los resultados excelentes, bajó peso, normalizó sus niveles de glucosa, corría y rendía súper bien, pero se le subió el colesterol total y el LDL. El colesterol total 200, el LDL 130, no más de 130, triglicéridos no más de 150. Ya dije los números o los valores para el HDL. Y el colesterol bueno se le subió, los triglicéridos se le bajaron y el LDL se le subió a como 240, cuando el nivel es de 130, ¿verdad? Máximo. Entonces, ¿qué sucede? Él como ingeniero empieza a plantearse hipótesis. Vamos a ver qué pasa, por qué si los niveles de glucosa, los triglicéridos bajaron, el HDL subió, tengo este valor anormalmente alto. Y entonces él publica y desarrolla un término que se llama los Lean Mass Hyperresponders o los hiperrespondedores de masa magra. Era un fenotipo específico de personas con porcentajes de grasa bajo, atléticos, musculosos, haciendo alimentación cetogénica, con triglicéridos bajísimos, HDL altísimo y colesterol LDL subiendo a niveles de 200, 250, 300, 400, 500, 600. Y entonces empieza esta interrogante, puña, ¿será que esto es malo? Porque pareciera ser el único valor de la hipótesis esta de energía, de modelo de energía del colesterol, que pareciera decir que esta intervención no es correcta, pero todo lo demás está funcionando bien, niveles de inflamación bajos, glucosa estable, hemoglobina glucosilada por debajo de 5.6, que es, digamos, el límite para prediabetes. Tenemos funcionamiento óptimo, grasa baja, rendimiento deportivo mejorado, energía constante, pero está ese necio colesterol alto y el LDL alto. Entonces, ¿será que es un problema o no será que es un problema? Entonces, él inicia una página y como ingeniero hace un experimento. Y durante 2 o 3 días, no recuerdo porque él tiene el protocolo ahí, lo que hace es que empieza a consumir una versión diferente de la alimentación y con eso logra cambiar en 3 días severamente los niveles de colesterol y el LDL se le viene para abajo, el colesterol total baja también. Entonces, wow, qué interesante, como esto es un sistema dinámico y no es un sistema fijo. Entonces, se topa con un problema y es que claramente las estatinas son, no recuerdo la cantidad de billones de dólares al año que se vende de estatinas, innecesariamente ahora sabemos, para supuestamente manejar el tema del LDL y el colesterol, etcétera, elevados, cuando a él lo que le interesaba era demostrar que cuando se hace alimentación cetogénica, si tenemos una disminución en los triglicéridos, un aumento en el HDL, pero persiste un aumento en el LDL, ¿qué tal si eso no es malo? ¿Qué tal si es simplemente una característica específica de la forma de alimentación, pero que no es malo? Lo que pasa es que, claro, para poder investigar eso, el dinero usualmente viene de las farmacéuticas y las farmacéuticas están muertas de risa vendiendo estatinas para arriba y para abajo. ¿Qué les va a interesar demostrar que el LDL alto no es malo? Por supuesto. Entonces se enfrenta a un monstruo y lo que decide es crear la fundación Citizen Scientist Foundation, la fundación del ciudadano científico. Claro, ya él habiendo creado un grupo de Facebook, Lean Mass Hyperresponders, LMHR, siglas en inglés, empieza mucha gente a interesarse porque muchos aplicamos esta alimentación. En mi caso particular, yo soy un Lean Mass Hyperresponder, sin embargo, mi LDL no es tan alto. Pero como yo sabía esto, entonces a mí realmente no me preocupa, pero muchas personas como yo que se asustan por el número, entonces se meten y buscan apoyo y entonces de pronto empezaron a dar fondos para poder llevar a cabo una investigación y el hombre inicia una investigación. Y esta investigación, lo que busca es con un grupo específico de personas, no recuerdo, creo que son 100 personas, que hayan llevado por lo menos 4 años de alimentación cetogénica, 2 años de alimentación cetogénica comprobada, pero creo que la media anda por 4.7 años lo que lograron. Se les hizo una evaluación
con una cosa que se llama CT angiogram, que es con un contraste para ver las arterias del corazón con una metodología súper sensible y ver si había placa. Y tenía que ser por descontado lean más hyperresponders con un colesterol no menor a 240 miligramos por decilitro. Recordemos, el límite superior es 130. Entonces lleva a cabo este estudio y les hacen una primera evaluación y ahora precisamente a finales de enero se hizo la segunda evaluación y ya están saliendo las publicaciones para demostrar, pero él hizo un adelanto de los hallazgos en el Metabolic Health Summit 2024, en donde demuestra efectivamente que no hay progresión en placa de ateroma, ¿verdad? Calcificación y placa de ateroma en las arterias cardíacas, en las coronarias, como resultado de llevar mínimo, recordemos, creo que era 2.5 años, pero la media era 4.7 años en 100 personas. Y entonces ya está saliendo toda esa información. Él el año pasado en el Low Carb Cruise, en el que yo presenté y él era presentador también, estuvimos conversando, hizo una presentación que si quiere buscarla, ahí está, ponga Lean Mass Hyper Response, perdón, pone en YouTube, puede poner Dave Feldman Low Carb Cruise 2023 y si quiere puede buscar la mía también, Dr. Donald Vega, Low Carb Cruise 2023. Y él entonces explica lo que se había encontrado hasta ese momento, pero que ahora con muchísima más vehemencia se está encontrando. Ahora, aquí viene la parte importante. Él no representa un grupo y esto es un estudio ciego, o sea, él está ciego, él no sabe cuál es el grupo con el que se está trabajando y no sabe los resultados específicos para no poder adelantar ningún tipo de conclusión, porque claramente él tiene un interés en ver si lo que él tiene es algo malo o no, ¿verdad? Pero lo bueno de esto es que no es una intervención que está siendo pagada por ninguna empresa, entonces no hay una preconcepción de resultados óptimos a esperar, lo cual puede afectar completamente la intervención. Pero ¿cuáles fueron los hallazgos? Y particularmente, ¿qué es lo que ellos encuentran? Que el LDL, cuando se encuentra circulando, es lo que ellos demuestran como el Lipid Energy Model o el modelo de energía lipídica. Básicamente, la grasa en sujetos como yo, que llevamos una alimentación cetogénica, la tenemos que usar, ¿verdad? Y ese uso tiene que venir de algún lado. Entonces el cuerpo está produciendo o liberando triglicéridos para poder entregarlos a los órganos que se usan. ¿Y quién transporta esos triglicéridos? El LDL. Y por lo tanto salen como VLDL, entregan parte de la carga, pasan a LDL. Y por supuesto que si hay mucha carga de grasa entregándose, pues porque la estamos usando, entonces es de esperar que haya mucha concentración de partículas ApoB, que son parte constitutiva del LDL, y por supuesto LDL colesterol, porque está presente en sangre, está presente. Ahora, ¿es eso malo? Aquí es donde viene el tema y lo contrasto ahora con una persona que lleva una alimentación alta en carbohidratos de mucha frecuencia, con niveles altos de insulina, con triglicéridos altos, con HDL bajo. ¿Es eso malo? La hipótesis es esta. No es malo porque básicamente son barquitos que están transportando la grasa que estamos utilizando y ellos se devuelven y se devuelven rápido y por eso es que se aumentan los niveles del HDL, porque el HDL viene de vuelta en igual proporción a cómo están saliendo los LDLs. Entonces, claro, aumenta el HDL y aumenta el LDL, porque hay más carga que entregar, aumentan los LDL y el HDL están más altos porque son un remanente que vuelve al hígado. Y esa es básicamente la hipótesis del Lipid Energy Model. Pero, ¿de dónde verdad? Siempre está el tema. Sí, pero claro, lo que dicen es, entre más moléculas de LDL, más permanencia y más posibilidades de que ingresen en el endotelio, la capa interna de la arteria, y ahí entonces empiecen a generar una placa de ateroma porque son atacados. Y es cierto, las moléculas de LDL son atacadas, pero tienen que darse dos condiciones. Número uno, que haya una alta permanencia en tiempo de LDL circulante, no la cantidad,
alta permanencia en tiempo de LDL circulante, por un lado, y número 2, tiene que haber altos niveles de inflamación de grado bajo. ¿Verdad? Está raro, porque la inflamación es o alta o baja, pero existe lo que se denomina la inflamación de grado bajo, que es una inflamación que se mantiene ahí constante. Y eso lo que hace es activar una vía diferente de los macrófagos, que son unas células que nos defienden, y ellos cambian su conformación y se vuelven células de ataque. Y ellas, y esto es lo que encontró Dave Feldman en su estudio, de hecho él habla y lo habla con unos diagramas muy bonitos en esta charla de Low Carb Cruise, que de hecho, bueno, yo presento este año que viene, perdón, 2024, en Low Carb Cruise, y él no está este año, pero hay otros exponentes súper conocidos y súper interesantes con los que voy a poder conectar y después les cuento sobre ese tema. Pero él en esos gráficos y esos diagramas demuestra cómo si el LDL está presente y el LDL está en alta concentración y no hay inflamación, no hay daño en la arteria, no hay daño en la pared de la arteria, independientemente de la cantidad y concentración de partículas de ese LDL. Ojo, porque esto es contraintuitivo y es ir en contra de todo lo que se ha publicado en relación al colesterol total, al LDL y a la enfermedad cardiovascular inducida por todo este proceso. Él lo que demuestra es que, de hecho lo demuestra con algunas referencias científicas de estudios ya publicados, que realmente el problema se da cuando el LDL en alta concentración, en alto tiempo de permanencia, ya les voy a contar entonces cuándo se da esa situación, en alta permanencia, en alto tiempo de permanencia, logra ingresar al interior de esta capa interna de la arteria, y ahí es donde la inflamación de grado bajo, cuando está presente, hace que la transformación de identidad de los macrófagos produzca un tipo secundario de células que se llaman foam cells, que lo que hacen es llegar a tapar un proceso inflamatorio utilizando parte del LDL y una placa de calcio para poder sellar. Y ese proceso continuado, LDL alto, pero con un nivel alto de inflamatorio que no es el que se presenta en una alimentación cetogénica adecuadamente formulada, y aquí hago una pausa, porque ahora más frecuentemente lo estoy diciendo. Si usted quiere hacer una intervención que de verdad le funcione, que no se enfoque solo en alimentación y que de verdad vaya dirigida a transformar la totalidad de factores de su estilo de vida, en donde bajamos la inflamación de grado bajo, no por alimentación, que también lo hace por descontado, sino por todos los otros elementos, que de hecho es lo que usted ve acá en el libro de la ciencia de la pérdida de peso. Y si nos está escuchando es la luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia, manejo de estrés y por supuesto el tema de alimentación. Entonces nos encantaría poder guiarle, porque a eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a llevar a pacientes. De hecho, ya más de 21,000 pacientes les hemos ayudado a bajar más de 210 toneladas de grasa corporal utilizando este mecanismo. Pero bueno, no es solo un tema de bajar grasa, hay de reversión de condiciones autoinmunes, de problemas hormonales, digestivos, para mujeres en lactancia, mujeres que acaban de dar a luz para no afectar el proceso de lactancia, aumento de masa muscular, mejor rendimiento en la parte deportiva de deportes de distancia. Entonces, por supuesto que nos encantaría ayudarle y nos puede escribir al 7277-6066. Ahí le pasamos la información sobre los diferentes programas y nos encantaría poder ayudarle, ya sea virtual, si está en otro país, o presencial acá en Costa Rica. Es nuestro compromiso llevar a cabo un proceso que busca promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica a través de esta disminución de la inflamación de grado bajo. Ya eso lo expliqué antes en la intervención que nosotros hacemos, como cada una de las 10 claves biológicas lo que hace es ir bajando la inflamación. Y si una persona maneja niveles bajos de inflamación, a ver si retomo, y el LDL está en alta concentración y está presente, no es atacado, no ingresa y no representa un problema. Y ellos ya lo demuestran de hecho no recuerdo bien, porque en el Low Carb Cruise ellos hablan, esto fue en Royal Caribbean y este año Royal Caribbean otra vez, pero un recorrido diferente. Él hablaba de un paciente, o puede haber sido en otro que presentamos juntos, eso fue en Keto Salt Lake, eso fue creo que 2021.
Sí, en ese, que lo pueden ir a buscar también, él habla de una persona que había hecho el estudio 450 de colesterol total, perdón, de LDL y cero daño en la pared y con una permanencia bastante alta de tiempo haciendo alimentación cetogénica. Entonces, básicamente la conclusión es, si los niveles de inflamación no están altos y pues obviamente manejo de estrés, dormir bien, comer alimentos que no son inflamatorios, por eso hablamos de una dieta evolutiva en términos de la alimentación cetogénica y no una dieta aplicada con alimentos que son procesados o ultraprocesados, aunque sean keto, que no es una buena idea, ¿verdad? Entonces ahí se da como conclusión que no hay un daño a pesar de niveles hasta de 600 miligramos por decilitro en el LDL. Otra persona que habla mucho sobre este tema es el doctor Nadir Ali, un cardiólogo que explica bien cómo este proceso, él empezó a encontrarlo, pero que simplemente con sus evaluaciones se ha encontrado que más bien la gente mejora en todos los parámetros y esto no representa ningún daño. Nadir Ali, de origen de la India, si no me equivoco. Él ha presentado en varios congresos sobre el tema de low carb. En Denver presentó también. Y fascinante los videos de él. Pero entonces, ¿cuándo sí es un problema? Sí es un problema cuando tenemos altos niveles de inflamación, niveles altos de glicemia, que digamos, automáticamente podemos considerar cuando tenemos niveles altos de glicemia, tenemos inflamación de grado bajo. Cuando tenemos altos niveles de grasa almacenada que está en almacenamiento o está estática y no se está disminuyendo, recordemos que la grasa es un órgano endocrino que está liberando hormonas y moléculas inflamatorias. Y si tenemos un estado de inflamación de grado bajo continuo, con LDL alto, con colesterol alto, con HDL bajo, con triglicéridos altos y con glicemias elevadas, que es otro fenotipo completamente diferente al de una persona que está llevando una alimentación cetogénica adecuadamente formulada, entonces ahí sí es donde hablamos de que hay un problema grave. Por alta permanencia, por alta concentración de moléculas del LDL, que finalmente sí representa potencialmente un ataque del sistema inmune con estos macrófagos que se convierten en foam cells y entonces empiezan a tapizar y a formar una placa que eventualmente podría bloquear la arteria o hacer que un coágulo se quede pegado, con las consecuencias que esto significa. Entonces, sé que es un tema muy de discusión en la actualidad. Ya casi están publicando la totalidad de los hallazgos, pero el preámbulo es que no hubo progresión del todo en un año de placa de ateroma y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Será que las estatinas son necesarias o podríamos hacer una especie de estudio en donde, por llamar de alguna manera la atención de la prensa, podamos colocar mayor cantidad de ojos viendo el verdadero problema que es la inflamación y no el LDL? Aquí está el estudio, un colega, de hecho, creo que es no estoy seguro, creo que es de Harvard, pero no estoy seguro. Les voy a dar el nombre en este momento, porque aquí lo tengo. Se llama Nicola algo, no me acuerdo el nombre. Pero colegas ellos, cansados del tema de que el colesterol alto LDL no es un problema si se está llevando una alimentación en donde el contexto es HDL alto y triglicéridos bajos, entonces ellos dijeron, bueno, llamemos la atención de la prensa. Y publicaron un video que usted puede buscar que dice, las galletas Oreo bajan el colesterol malo más que las estatinas. Entonces, claro, de acuerdo a este modelo de la energía lipídica o el Lipid Energy Model, que es el que está manejando Dave Feldman con su iniciativa, ellos lo que dicen es, si uno maneja una cantidad de grasa alta circulante porque está funcionando a partir de grasa, entonces, claro, suben las moléculas del LDL. Pero ¿qué pasa si yo corto la grasa de un solo y más bien subo la cantidad de carbohidratos? Ya mi cuerpo no está usando tanta grasa y el LDL se viene para abajo. Pero ¿sería eso necesariamente bueno? Ok, dijeron ellos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un contexto en donde la persona más extremista
De ahí simplemente la conclusión es, wow, qué interesante. Mejor pongámosle atención a otra cosa más que el número del LDL. Y esto fue lo que hizo él, Nicola. Hizo un estudio de 16 días en donde se comió, estaba llevando su alimentación de cetogénica con carnes, pero hizo una variable. Metió 12, y él empezó con, ya les digo exactamente con cuánta cantidad de colesterol total, de LDL en 384. ¿Ok? A los 16 días de comer 12 galletas Oreo por día, ojo, su colesterol LDL pasó de 384 miligramos por decilitro a 111. Recordemos, el límite superior es 130. Entonces, básicamente lo que él dice es, ¿verdad? El encabezado es, las galletas Oreo bajan el colesterol malo mucho mejor que las estatinas. Ya les voy a poner la comparación porque hizo un periodo de limpieza, volvió otra vez a su nivel de colesterol previo similar y lo hizo ahora con una estatina por 4 semanas y vamos a ver el resultado. De hecho, esto fue lo que sucedió. Vamos a ver. Él empezó con 421 y a lo largo de 4 semanas usando una estatina terminó en 284 miligramos por decilitro. Entonces, ojo, con galletas Oreo empezó en 384 y terminó en 111 en 16 días. Y usando una estatina empezó en 421 y bajó a 284. El gold standard del tratamiento para el LDL alto. Entonces, ¿cuál era la intención con este estudio? Que por supuesto es absurdo porque nadie en su sano juicio podría considerar que comerse 12 galletas de Oreo, 12 galletas Oreo todos los días es una buena idea o es saludable. Pero el punto que ellos querían manejar y señalar era el siguiente. Si al comer más cantidad de carbohidratos yo freno el flujo de grasa distribuyéndose al cuerpo para ser utilizado, por supuesto que la cantidad de moléculas de LDL va a bajar. Entonces, en realidad es verdaderamente el problema las moléculas del LDL como tal o lo que esté pasando en el contexto donde están moviéndose esas moléculas LDL. En este caso es el contexto donde están moviéndose las moléculas LDL, porque moléculas LDL consumiendo carnes y 12 galletas de Oreo con altos niveles de glucosa, altos niveles de inflamación, pero bajos niveles de LDL, con las personas que están completamente enfocadas de manera aguda en el LDL, de ahí no tiene sentido, porque claramente no es una buena estrategia, no es sana. Sin embargo, y por supuesto que mejoró mucho en relación a la intervención que se haría con el LDL a través de una estatina. Pero entonces el punto es, vamos a buscar atención de la prensa para que con este headline de las galletas Oreo bajan el colesterol muchísimo más que las estatinas, traigamos a toda la gente que está buscando y curiosa, y cuando vean esto les decimos, vea, by the way, tenemos este estudio en donde estamos demostrando que los niveles altos de LDL en una persona que lleva alimentación cetogénica adecuadamente formulada con HDL alto, triglicéridos bajos, no representa un problema y no ha demostrado a través de las mediciones más intensas y más avanzadas, que es el CT angiogram, una progresión o movimiento en dirección equivocada de placa de ateroma, si es que del todo existe. Entonces es interesante porque al final la conclusión es, colesterol alto y LDL alto son malos, sí, en personas que tienen altos niveles de inflamación, glucosa alta, HDL bajo y triglicéridos elevados. Niveles altos de colesterol total y LDL son un problema en personas, no, pero en personas que tienen una alimentación baja antiinflamatoria, en este caso alimentación cetogénica baja en carbohidratos, con HDL alto, triglicéridos elevados, con HDL alto, triglicéridos bajos y por supuesto, por descontado, hay niveles de glucosa completamente estables. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que se está manejando de lo más reciente
y pues les haré algún update una vez que ya estén publicados los estudios con todos los gráficos y todo. Pero bueno, ya sabe, esto es información que en lo particular me hubiera gustado tener hace mucho tiempo, no por mí, porque ya conocía un poco y no le tenía miedo a este tema, entendiendo todo lo que está pasando alrededor en los otros variables o puntos de medición para considerar proteína C reactiva ultrasensible baja por debajo de 0.5, yo las tengo en 0.4, niveles de vitamina D en 57, 60, ¿verdad? Glicemias estables medido con el medidor de glucosa continua, niveles bajos de grasa del 6%, independientemente del peso, ¿verdad? Todo el contexto me dice que vamos caminando por una dirección correcta, pero si en su caso le ha representado como un breakthrough, como algo, wow, qué interesante, esto debería saberlo más gente, especialmente si tiene usted detractores de su lado o gente que sabe que está empezando alimentación cetogénica o baja en carbohidratos y les da miedo esto, tal vez quiera compartirles este podcast. Siempre lo digo, si usted le da like, ya sea en plataformas de audio o en YouTube, entonces el algoritmo se lo enseña a gente que ande buscando información sobre este tema. Entonces, bueno, sin más, estamos en redes sociales, recuerde, en Instagram, Facebook, en TikTok como Kilosophy-nutrición, y nos encantaría poder ser parte de su proceso de transformación. También la página kilosophy.la y por supuesto en YouTube estamos en canal nuestro de Kilosophy y el Bienestar al Descubierto es como se llama el podcast, y ahí va a encontrar los diferentes episodios publicados. Nos vemos en la próxima.